Hice un paréntesis acerca de lo que venimos hablando, de las falsas doctrinas, de lo que son las herejías que se enseñan. Hice un paréntesis para hablar acerca de la voluntad de Dios. Entonces, el tema para hoy es: la voluntad de Dios es que vivamos conforme a su palabra. Esa también es la voluntad de Dios, que vivamos conforme a su palabra. Y el domingo, cuando terminamos el servicio, la semana pasada fue una semana dura para mi esposa y para mí, y terminamos, sin embargo aquí estuvimos, nos gozamos, tuvimos un servicio hermoso. Y cuando terminamos, Lore me dijo: Paz, ¿has escuchado esta canción? Y colocó la canción que hoy cantamos, Tu palabra dice. Y le dije: envíamela y miramos a ver cuándo la sacamos. Pero cuando yo escucho la letra, yo no me baso tanto por el ritmo, pero cuando yo escucho la letra, una letra muy hermosa, y empiezo yo a escuchar todo lo que dice la canción, y dije: wow, esta canción es muy bíblica. Y aunque no iba a predicar hoy acerca de esto, porque tenía otro sermón, yo dije: quiero que todos entendamos, y primero yo, que la voluntad de Dios es recordar las promesas de Dios para nuestra vida, y sobre todo en los momentos cuando uno está achicopalado, porque uno siempre busca un abrazo, uno siempre busca un consejo, uno siempre busca un aliciente, pero de últimas en Dios. Siempre buscamos el amigo, el hermano, el esposo, el compañero, pero Dios no. Y es lo que hoy quiero enseñar, que la voluntad de Dios es que vivamos conforme a su palabra. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra de Dios dice que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios dice que crezcamos en fe a la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros. La palabra de Dios dice que pidamos perdón y que perdonemos. Esta semana, los tiempos con Dios para meditar todo el día, hay un devocional que Dios me regaló acerca de precisamente el problema de muchos que quieren que les pidan perdón, pero nunca perdonan, o algunos perdonan, pero nunca piden perdón. Y yo siempre digo que las excusas son para los gatos. Lo siento, discúlpame. No, discúlpame no, perdóname. Cuando uno falla, así como uno es valiente para ofender y para herir, uno tiene que tener la capacidad de decir: perdón por lo que te dije, perdón porque yo sé cómo te sentiste, perdón porque perdón. Eso nos hace más grandes, pero el altivo, esto lo hace más pequeño. Esa es la diferencia entre el corazón de Dios, un corazón nacido de nuevo que Dios nos da, y un corazón natural no nacido de nuevo, regido por emociones. Es totalmente diferente. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. La palabra de Dios dice que guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por las autoridades, no por ellos. Ojo, después explico esto. ¿Por qué oramos? Por las decisiones que se toman allí, para que podamos vivir quieta y reposadamente, dice la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. No tenemos que ir a buscar en otro lado. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Por eso quiero llevarlos a un hermoso texto que está en Éxodo capítulo 15, versículos 22 a el 27, y hoy traje Nueva Traducción Viviente para no explicar tanto. Con la Reina Valera a veces tengo que explicar palabra por palabra y me demoro más. Entonces voy a explicar esto. Y les estaba diciendo que cuando leo esta canción dije: wow, veníamos con un proceso con mi esposa donde ella sentía algo, yo sentía algo, pero ella no me lo decía y yo no se lo decía. Y el lunes tuvimos nuestro tiempo, se terminó el lunes, y el martes ella madruga, ella se baja a orar, ¿cierto? Yo me quedo arriba orando en el segundo piso,
Y cuando termino de orar, yo bajo porque estoy inquieto a decirle algo a mi esposa. Le digo, amor, quiero decirte algo. Y ella me dice, ¿qué? Y entonces cuando le hablo, ella se quebranta. Y me dice, yo estaba por decirte eso. Me dice, yo estaba por decirte esto, pensé que tú ibas a esto. Y yo le dije, no, amor, al contrario, yo no quería decirte porque pensé, ya habíamos hablado algo. Pero me gustó que estuvo en el corazón de mi esposa, estuvo en mi corazón, sentimos paz y le dije, amor, arrancamos. Y me dijo, de una arranquemos. Le dije, listo, listo. Arrancamos en un sueño, en un proyecto, en una meta, la pusimos en las manos del Señor y ahí estamos, ahí vamos avanzando, porque la palabra de Dios dice, y no nos podemos quedar estancados. ¿Qué hacer ante una situación en nuestra vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que yo estoy pasando? Yo lo busco. Empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios y lo creo. Porque las promesas de Dios son para los hijos de Dios, no son para los que las leen, son para los hijos, los que las creen, y los que en medio de la dificultad, como hablábamos con Edelmira, por Luis Alfonso, el proceso que está pasando allí de salud, y hace 8 días se dieron cuenta que nos pasaron un papel que estaba grave, había bajado, había entrado en un estado fuerte, y empezamos a adorar acá. Y yo decía acá, Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Enviamos tu palabra y en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Tu palabra dice, y yo decía, tu palabra dice hace 8 días. Se termina la alabanza y nos mandan un papel y nos dice que él pudo estabilizarse. Ayer me envió un audio él. Ayer fue sábado, el viernes, porque no podía hablar. Su cirugía fue dura, no fue solo el ojo, sino le bajó al cuello el cáncer. Entonces la cirugía que le hicieron fue dura, duró 2 días sedado, 2 días sedado, y cuando él termina lo amarran, le amarran sus manitos y todo porque no podía mover la cabeza ni tocarse o si no dañaba su cirugía. No ha sido fácil, pero ayer escuchando el audio me dio mucha alegría. Lloré, pero de alegría de ver cómo hablaba y decía que él estuvo renegando, que él estuvo esto, pero que en medio de todo se dio cuenta que el tiempo de Dios es perfecto y que todo era en el tiempo de Dios, porque aplazaban la cirugía, la cambiaban. Veía procesos acá en la iglesia, problemas en su casa, problemas, y yo decía, Dios, ¿qué podemos hacer en esto? Y el Señor inmediatamente me decía, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué hacer cuando un matrimonio está mal? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacer cuando hay enfermedad? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacer cuando hay escasez en la casa? ¿Qué dice la palabra? Porque si nos cogemos del pelo, bueno, los que tenemos todavía, no se sientan mal, es con amor. Pero si nos cogemos del pelo, que no sacamos nada con eso. Y fue una diosidencia que estamos hablando en los martes Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Y yo llego a la fe de Abraham y no tenía nada preparado, y el martes llego, abro mi Biblia y digo, wow, seguimos con la fe de Abraham. Y la fe de Abraham dice que por la fe, siendo llamado, Abraham salió a un lugar donde no sabía dónde iba, y por eso dije, es una fe que sale a un lugar donde desconoce. Es una fe que cree, es una fe que tiene que avanzar hacia algo sin saber hacia dónde va a ir. Pero eso es lo que es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Si yo oro y digo, Señor, ya, cambia a mi marido, Dios lo puede hacer, consiga otro. Rápido. Dios puede hacer muchas cosas, pero no lo vayan a cambiar, ojo. Pues porque ahí sí las mujeres, amén. No, señoras. Pero veía como la fe de Abraham, y el martes era como la confirmación que Dios nos daba dentro de la misma palabra, porque veníamos en el orden, hablando. Una fe que inicia algo esperando lo mejor de Dios. Y hay que iniciar en nuestra vida cosas. No, es que ya estoy viejo, vieja la cédula. Si supiéramos el caso, digamos, estúdienlo, no tengo tiempo,
del creador de McDonald's, ¿a qué edad inició? Y muchos dirían, ¡ah! Un poquito más. Imagínate, y dejó tremenda empresa lo que es hoy McDonald's. Entonces uno dice, no, pero ya tengo 55, ya no hice nada. No, todavía hay mucho que hacer. Lo que uno puede hacer y lo que uno siempre se va a llevar, mire, así como en una entrevista de trabajo, la primera imagen es la que vale y la última también. Con la primera imagen dicen, no, tú eres tal o eres no sé qué, pero con la última también es muy importante en nuestra vida. Y esto para resumirles por qué traje esta palabra, porque la palabra de Dios dice algo, y qué bueno que mi esposa decía, yo también siento lo mismo, sentimos paz, y pues gracias a Dios esta semana cambiaron las cosas y sabemos que vamos hacia un lado donde no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Eso es lo importante, y eso es fe. Entonces, Éxodo capítulo 15, para explicar un poco lo que la palabra de Dios dice, desde el versículo 22 dice, el agua amarga en Mara. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Esta palabra Shur, en el desierto donde se internaron, significa pared, muro, viajar alrededor. Cada nombre en la Biblia tiene un significado importante. Entonces, Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto en una pared, en un muro. Empezaron a dar vueltas. Por eso se llamaba el desierto Shur, porque ellos lo único que hicieron fue dar vueltas. Ahí fue donde pasaron. Dice, viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, bendiciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envían los egipcios, porque yo el Señor soy quien los sana. Después explicó esto, Dios no envió enfermedad. Recuerden las traducciones pésimas que hay en la Biblia. Recuerden también que en el Antiguo Testamento ellos tenían la visión de un Dios monista, donde Dios enviaba la vida y también enviaba la muerte. Lo voy a hablar al final, cuando hable de la voluntad permisiva. Y expliqué un poquitico de Ana, ¿no? Hay un versículo que Ana dice, Dios da vida y Dios da muerte. Lo dijo Ana, no lo dijo Dios. Jehová dio, Jehová quitó, lo dijo Job. Y Job más adelante dice, yo hablaba lo que no entendía. Pero predican versículos, o sea, todos los versículos los predican, todos son doctrina. No, toda la Biblia no es doctrina. Eclesiastés es un libro almático. Moisés, apartado de Dios, porque pecó con tantas mujeres y se entregó a dioses cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Y el Espíritu Santo no moraba en ellos en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo solo venía sobre ellos y se apartó de él. Lo mismo que pasó con Saúl. Se apartó el Espíritu Santo de Moisés y él en su tristeza, en su angustia, empieza a escribir el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero eso lo predican en púlpitos. Eso no es doctrina. Eso es una enseñanza para ver cómo una persona alejada de Dios llega a un estado. Lamentaciones. Yo tengo que entender qué libro, cada libro qué es, qué enseña, por qué fue escrito, quién lo escribió, en qué circunstancias, a qué habló, quién fue el pueblo, cuándo, el tiempo, cuáles promesas son para mí, porque aquí hay promesas que son solo para el pueblo de Israel y hay gente que las toma. No, es que Dios dice, no, eso es para el pueblo de Israel. Hay promesas que son para nosotros. Todo eso es importante saberlo,
Pero es que es triste ver que se paren, cojan un versículo y lo prediquen y todo es Biblia, todo es palabra, todo no. Lo que tengo que saber es lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice dentro de la palabra de Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Versículo 27 dice: después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Elim significa palmeras, árbol fuerte. A donde ellos llegan es a un lugar de fuentes. Si hay palmeras, hay agua. Por eso Dios cambia el caminar, pero vamos a mirar por qué o cómo cambia Dios el caminar o el lugar donde ellos llegaron. Dice: donde encontraron 12 manantiales, 12. Tiene un significado también que hoy no explico porque fueron 12. Y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces iniciemos con el bosquejo de esto. Estos versículos que acabo de nombrar nos muestran 4 cosas importantes. El primero es que en nuestra vida, nuestro caminar diario nos va a producir sed. Todos los que caminamos nos producen sed. Y esto es literal, pero esto también es espiritual lo que estoy explicando. Porque usted puede estar en su casa sentado, no está caminando, pero la vida va transcurriendo y eso trae sed. Sed de decir: yo qué he hecho con mi vida, hacia dónde voy, cómo está mi hogar, cómo están mis hijos, el por qué pasan estas cosas, qué puedo hacer. Eso es sed. Porque cuando se produce esta sed, el hombre apartado de Dios busca saciarla en algo que no sea Dios. Entonces sed nos va a dar, así estemos caminando o no estemos caminando. ¿Me doy a entender? El caminar la vida, no hablo de pasos literales, aunque también. Vete de aquí a San Fernando, tienes que llegar a tomar agüita, porque la sed es a tomar agüita. Fue un mensaje subliminal. Voy a orar: Padre, trae agua, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que así como trajiste y convertiste Mara en el Elim, yo sé que también te glorificarás en este lugar, Padre. Gracias. Amén y amén. ¿Usted cree que mis oraciones no tienen respuesta? Bueno. Entonces, que el caminar produce sed. Nuestra vida siempre va a producir sed. Salmos capítulo 107, versículo 9. Dice la palabra de Dios: pues Él, Jesucristo, satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. ¿Dónde podemos saciar nosotros la sed de nuestro caminar? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. No hay otro lugar donde yo la pueda saciar. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vaya a donde el amigo, vaya donde su esposa, vaya a la casa, pida un aumento, pida un préstamo, pida un crédito, codensa, y paga en 3 meses. El Señor dijo: vengan a mí y beba. En el discipulado expliqué que esto que hizo Jesús no lo podía hacer. La tradición judía no permite esto que Él hizo. 1, ponerse en pie. 2, gritar. Y fue lo que Jesús hizo. Porque ellos en este tiempo, para este versículo, ellos celebraban la fiesta del tabernáculo y traían agua del río y lo llevaban al templo. Allá. Eso era tipo y sombra del derramamiento del Espíritu Santo que Dios había prometido con Oseas. Pero el pueblo judío no entendió que Jesús era el Mesías y continuaba haciendo el mismo ritual, llevando agua. Entonces el Señor se para y les dice: miren, no es eso lo que les va a llenar, a saciar su sed, soy yo. El que tenga sed, venga a mí. Pero no lo entendieron. La religión no entiende esto. Cada persona que tiene religión en su corazón nunca va a entender la verdad, sino solamente va a entender lo que le han enseñado, que se llama tradición. Y ayer hablaba con los muchachos de la alabanza. La iglesia tradicional es de tradición, pero muchos cristianos
son de tradición. A mí mi pastor me enseñó así, a mí me dijeron así. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo importante. Porque a veces formamos a los pastores como papas también. Y los pastores somos nada más que un instrumento más, igual que tú, igual que yo. Solamente tenemos una responsabilidad más grande, un llamado. Pero ante los ojos de Dios somos iguales. Pero en las iglesias hay mucha idolatría. Y por eso es que no se acepta cuando dicen, no, a mí me enseñaron. No, está loco, porque a mí no me enseñaron así. A mí me dijeron. ¿Y qué dijo Jesús a través de Pablo hablando a la iglesia de Corintio? Derriben todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Derríbenlo. Si usted no derriba lo que usted piensa, nunca va a entrar la verdad a su vida. Y lo mismo que le pasó acá. No entendieron que Jesús era el que saciaba nuestra sed. ¿Recuerda la mujer samaritana? Recogiendo agua para saciar su sed. Pero la sed de la mujer samaritana no era el agua física, era la sed sexual. Porque había tenido 5 y el sexto no era tampoco su marido. Y Jesús le dijo que solamente Él podría saciar su sed. Y la palabra enseña que ella dejó su cántaro. O sea, ella entendió que la sed sola la saciaba Cristo Jesús. Por eso hablo que no es sed literal de solo agua. Ese era la sexta unión de esta mujer, porque ni siquiera eran casados. El sexto noviazgo con derechos, como llama el mundo. Porque tú no puedes llamar es mi esposa cuando no te has casado. Tú no puedes decir mi esposo cuando no estás casado. No le quitemos lo que es a la palabra. Algunos no gustan de esto. No, pero llevo 30 años con ellos, ya es mi esposa. Bueno, cásate. Porque yo no soy el que pongo el título, lo pones Dios. Pero se enojan con uno. Ya saben que la verdad no duele, la verdad confronta. Y Padre, no sé cuál sea tu tiempo, Dios, pero sé que tú responderás a mis oraciones. Ay, gloria a Dios. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, tú le dirías a tu esposa, tengo sed, y la sed se saciará. Gracias, amor. Se me olvidó de traerme agua. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que entender en Éxodo capítulo 15 es que el caminar de nuestra vida diaria produce sed. Todos tenemos un tipo de sed. Sed de ser amados, sed de ser respetados, sed de ser honrados, sed de triunfar, sed de poder ser aceptados, sed de sacar a flote lo que Dios ha puesto en mi vida, sed de amar a Dios, cualquier sed. El mundo la sacia a su forma. Cuando hay tristeza en alguien, ¿cómo la sacian? Licor y ranchera. Claro, así se sacia, ¿cierto? Pero el problema al otro día se va. No. Más la deuda. Cuando hay un problema de ser aceptado por una persona sentimental, pero se meten con el primero que le dicen que ella es linda, con eso sació la sed y se va a meter en un problema. Y el problema es que mientras más un hombre o una mujer entreguen el corazón a otro, cada vez más se están entregando retazos al otro. Porque si tú pegas 2 hojas, no las puedes separar. Y cuando se ligan almáticamente, sobre todo sexualmente, separarlos es difícil. Y entonces esto que ligaste acá ya es lo que le vas a ofrecer a la próxima pareja. Y ahora si hay otra, entonces ya menos hay que ofrecerle a la otra. Por eso para el mundo uno puede ser un baboso que, ¿cuántos años sin nada? Entonces está muy dejado. Pero entendemos que guardamos nuestro cuerpo para poderle dar lo mejor a la persona que Dios va a traer a nuestra vida. Porque la sed no la va a calmar un hombre o una mujer, la calma es Dios a través de un hombre o a través de una mujer. Casi lo mismo, pero varía mucho. Varía mucho. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: pero todos los que beban del agua que yo doy
¿Tendrán sed a los 8 días? No tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Mira lo que puede hacer Jesús en nuestras vidas. Solo Jesús lo puede hacer. Sabes, en medio de lo que estábamos hablando con mi esposa, en vez de darnos ira, en vez de darnos como rabia, pues sí lloramos y decíamos, wow, pero seguir al Señor no es fácil. No es fácil. Pero realmente Dios nos dio la solución inmediata. Y nos dimos cuenta cómo Dios sacia nuestra sed, ¿cierto, amor? Nos sació la sed, porque realmente sí estábamos sedientos en un área. Y Dios la sacia. Solamente hay que buscar a Dios. ¿Cuál es nuestra sed? ¿Cuál es la sed de cada quien? Cada quien debe saber qué es lo que cree que lo va a llenar, lo va a hacer feliz. Esa es su sed. Entonces lo primero que tengo que entender es que el caminar produce sed y que toda persona necesita calmar la sed. ¿Por qué necesita calmarla? Porque le va a dar sed. Si yo entiendo que en mi vida produce sed el caminar, tengo que entender que voy a tener que tomar algo para calmar esa sed. Lo segundo que tenemos que ver en esto es que el camino de nuestra vida, en el camino de nuestra vida encontraremos aguas que no podremos beber. O sea que saciar nuestra sed, el mundo nos va a ofrecer aguas amargas que no debemos beber. Las aguas amargas enferman. Y he visto algunos sobrevivientes, porque me gusta ver estos programas de supervivencia, que a veces no tienen cómo hervir el agua, porque lo primero que tienen que buscar es proveer es un techo, fuego y agua. Con eso pueden vivir muchos días. Pero a veces la leña está mojada y no la pueden prender, entonces no pueden hervir esa agua. Y toman un poquito y se enferman tenazmente. Y tienen que llamar a la producción y decir, salgo del programa, no resisto más definitivamente. Y las personas que aguantaron y no bebieron de esa agua continúan. Hay aguas que no debemos beber. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel, estoy en Éxodo 15:12, lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Llevaban 3 días sin tomar agua en un desierto. Esta fue una prueba de Dios. Así sí prueba Dios. Después les voy a dar las 10 pruebas que Dios dio al pueblo de Israel. Esta fue una. Los probó sin agua. Quería saber qué había en su corazón, porque solamente en medio de un desierto y cuando hay escasez de algo es que sabemos qué es lo que verdaderamente somos y qué es lo que hay en nuestro corazón, qué brota de nuestra boca. Maldita sea, yo porque le sirvo, si yo hago las cosas bien, ¿por qué no sirven? Si yo esto, ¿por qué no sé qué? Si yo esto. Y Dios lo que está haciendo es sencillamente esperando qué hay en su corazón. Y en un momento de un desierto es sinónimo de escasez. Es donde uno puede decir, Señor, no hay agua, pero no sé cuántos días más voy a poder permanecer sin agua. Y estoy en tus manos, Dios. Y tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado, ¿cierto? Viajaron por un desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, mira, no encuentran agua, pero llegan a un desierto y dice, y no pudieron beber el agua. Porque hay veces cosas que llegan a nuestra vida, por eso digo que no toda puerta que se abre es de Dios. Llegó, se abrió y había agua. Gracias Dios. ¡Wow! ¡Qué sed! Yo creo que todos se mandaron allá y los primeros que se mandaron fueron los que... Eso está amargo. O si no, ¿cómo se dieron cuenta que estaba amargo? Los primeros. Eso está amargo, Señor. Dice, y no pudieron beber el agua, porque era, no dice amarga, dice demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amargura. Entonces la gente se quejó.
Durante cada prueba que tuvo, se quejaron. ¿Usted se imagina si los que están estudiando, viene el profesor de matemáticas y le dicen: hijos, saquen una hoja, estaban programado hoy el examen de matemáticas, saquen la hoja y estudien? Entonces, ¿por qué es el profesor? ¿Qué se cree? ¿Cuál hoja? Y todos los chinos salen del colegio: aquí nosotros no vamos a hacer examen. ¿Cuál matemáticas? Hágalas usted. Pues así literal fue el pueblo de Israel, porque había un examen de parte de Dios donde 3 días iban a pasar sin agua y no lo aguantaron, sino empezaron a renegar, y del primero que renegaron fue del líder. Una persona inconforme, antes de quejarse de Dios, se queja de las personas que le enseñaron de Dios, porque tiene que buscar el pretexto, tiene que buscar la pata rota en la silla para ver cómo se cae. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Moisés tenía la culpa que no hubiese agua, Moisés tenía la culpa que el agua fuera amarga cuando llegaron, pero fue el que caló. Y ustedes me preguntan, ustedes tienen problemas, ¿cierto? ¿Quién no tiene? Levante la mano. ¿Quién no? Ah, bueno, porque yo también, ¿cierto? Pero así como allá hay problemas, acá también hay. Y todos estamos en una lucha diaria. Pero a veces los problemas que están allá, resultamos los culpables los que estamos acá. Entonces ya no solo es nuestro problema, sino también el de los demás que nos echan a nosotros. Moisés, se pusieron en contra de Moisés. Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a beber? Oye, ¿por qué no se arrodillaron y dijeron: Señor, si tú nos sacaste del desierto, acababan de pasar el Mar Rojo, viendo ese milagro tan grande? Señor, si tú nos sacaste del Mar Rojo y nos trajiste acá, Dios, ¿por qué no nos puedes dar de beber, Señor? Está bien que fueran tercos como Job, yo creo, yo pienso, pero no de una renegar. Mejor estuviéramos en Egipto, mejor no hubiera, mejor era, ¿a qué nos trajo acá? Aguantar hambre era lo único que se quejaban. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés se embejucó con ellos, les dio juguete y les dijo: pues, Shaolin Pingüín. No. Entonces Moisés clamó al Señor. Lo que no hizo el pueblo, lo hizo el líder. En medio de cosas que uno pasa en la vida, lo único que uno puede hacer es arrodillarse. Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy, Señor? ¿Qué hago, Dios, con mi vida? Moisés fue el único que hizo lo que todos teníamos que hacer, porque Dios no llamó al líder solo a orar, Dios llamó a la iglesia a orar. Y eso es lo que no me gusta a veces cuando líderes generan dependencia hacia Él, cuando no se enseña a orar. Por eso los martes enseñamos de la oración, cómo oramos, en el nombre de quién, cómo crecer en fe. Porque no es que no esté bien que llamen para que oremos, eso no está mal, todos tenemos que respaldarnos. Pero cuando yo como líder genero dependencia tuya hacia mí, te voy a enseñar que tú no puedes orar, sino que necesitas de mí para que tú puedas orar. Y eso es lo que está mal, porque entonces nunca van a crecer. Dice que la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y le mostró. Siempre que tú y yo clamamos al Señor, Dios nos va a mostrar algo. Eso sí, tengámoslo por seguro. Pero para eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos físicos y espirituales abiertos. Porque pasa como el que estaba ahí en el agua y orando: Señor, sácame de aquí. Pasa una lancha y suba. No, estoy esperando al Señor. Señor, sácame de acá. Pasó el barco, bajan el suba. No, estoy esperando al Señor. Pasó el avión, bajan, suba. No, estoy esperando al Señor. No. Hay gente que no entiende a veces cómo Dios habla. Y aquí ya enseñamos 10 formas en las que Dios habla. Y ahí es Dios enviándonos su ayuda. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos muestra y de ahí nos agarramos. Esto es de Dios.
En el camino de nuestra vida encontraremos aguas que no podemos beber. Voy a explicar acerca del mundo, es tipo de aguas que no debemos beber. ¿Saben que la palabra de Dios dice que no existirá el mar más en la eternidad? ¿Sí sabían eso? Hoy les voy a explicar por qué. ¿Por qué dice eso la palabra? Dice, y le mostró. ¿Qué le mostró? Un trozo de madera. Y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Ese trozo de madera es una promesa. La madera completa habla de la cruz, la obra completa de Cristo: muerte, resurrección y ascensión, la cruz. Pero un trozo de esa madera es una promesa de Dios para nuestra vida. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que enseñó aquí bajo el antiguo pacto? Que Moisés clamó y Dios le mostró, le dio una promesa y le dijo: recuerda, cuando Él echa ese trozo de madera al agua, las aguas se endulzan. Bajo el nuevo pacto, lo que Dios está diciendo es que cuando yo mando una promesa a esas aguas amargas de nuestra vida, es que recibimos lo que Dios tiene para nosotros, es que se endulzan las aguas. Porque las aguas no se endulzan con rabietas, las aguas no se endulzan peleando, las aguas no se endulzan de ninguna forma. Las aguas se endulzan es doblando la rodilla y diciendo: Señor, ¿y ahora qué? Entonces el Señor, ¡pum! Ah, tu palabra dice. Y si tu palabra dice, yo lo creo y me paro ahí. Señor, tú dijiste en tu palabra, y ahí me quedo hasta que las aguas se endulcen, dependiendo del problema por el que yo esté pasando. Y el agua se volvió potable, o sea que la podían beber. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. 1, tendremos sed. 2, en el camino de nuestras vidas habrán aguas que no debemos beber, que no son potables, porque el mundo nos va a ofrecer aguas para saciar la sed, que solo el mundo también sabe que Dios es el único que la puede saciar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Quiero mostrarles por qué el mar no va a existir en la eternidad. Y es que el mar es tipo de pecado, el mar es tipo del mundo. Por eso es que cuando vemos las parábolas en Mateo, la parábola de la red está hablando de la iglesia. Nosotros tenemos que ir a pescar. ¿Dónde pescamos? En el mar. En el mundo es que se pescan almas para llevarlas a los pies de Cristo. El mar es tipo de pecado. El abismo, el infierno, los dos infiernos que hay, uno de demonios y otro de personas que están en el abismo, en el fondo de la tierra, están en el fondo del mar. Por eso la Biblia dice que aún el mar tendrá que devolver las personas a todos sus muertos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Quién estaba diciendo esto? Juan, en la visión que Dios le dio. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo ya enseñé esto. Está hablando del anticristo. ¿De dónde sale? Del mar. O sea que el anticristo es pescado. No, el mar es tipo de la maldad, del pecado. Mire de dónde sale el anticristo: de las naciones gentiles, de las naciones de pecado, de las naciones de maldad. Isaías capítulo 27, versículo 20 dice: pero los que aún me rechazan son como el mar agitado. Mire cómo Dios enseña cómo son los impíos, cómo son los pecadores, los que no quieren saber de Dios, como un mar agitado. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. ¿Saben lo que son aguas turbias? No se ve. Eso es lo que significa aguas turbias. Y en las aguas turbias es donde más animal dañado hay. Si usted ve esos cocodrilos, esas vainas se esconden, ahí no se ven. Pero Dios compara así a los que lo rechazan. Salmos capítulo 1, versículo 4 dice, primero habla del hombre sabio y después habla del que no lo es. Dice: no sucede lo mismo con los malos.
son como paja inútil que esparce el viento. Isaías capítulo 51 versículo 10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar? Está hablando del mar rojo, pero también está hablando que va a secar la maldad. Las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. ¿Por qué se tiene que secar el pecado y la maldad? Para que podamos quedar nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. El cruce del mar rojo es tipo de bautismo en Cristo para el Nuevo Testamento. Entonces hay aguas en nuestra vida que encontraremos que no podemos tomar. Cuando vemos Daniel habla lo mismo, parecido a Apocalipsis, y muestra los 4 imperios que se levantan: Babilonia, Medos Persia, Grecia, Roma, que habla que es un león, que es una águila, que dice que salían del mar. Todos los imperios malos salen de la maldad, de un mundo lleno de pecado. El mar representa en la Biblia personas agitadas, no regeneradas, incrédulos, inestables, intranquilos, con un propósito. El propósito de los incrédulos es que van para todos los lados, como las aguas. Como tamo son. Dice, el tamo es una cápsula que envuelve al grano, pero no es pesada, es vacía, es hueca y es arrastrada fácilmente. Dios secará las aguas saladas y amargas, el mar, el mundo, la maldad. Tercero, primero entender que el caminar produce sed. Segundo, que en el camino de nuestra vida encontraremos aguas que no podemos beber. Tercero, es que cuando buscamos al Señor, Él nos mostrará la salida. Salmos capítulo 50, versículo 15. Dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Sabes cuál es el propósito principal de que Dios obre en nuestras vidas? No es que seamos sanos, no es que tengamos provisión, no es que seamos salvos, no, es que le demos la gloria a Dios. Es el propósito principal. Por eso el Señor dice: llámame cuando tengas problemas, yo te voy a escuchar, pero tú me tendrás que dar la gloria. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Solo uno se devolvió dándole la gloria a Dios, y ese uno no conocía a Dios. Los otros 9 eran judíos, religiosos, porque la religión cree que es que Dios nos debe, que Dios tiene que hacerlo, que a Dios le toca, y a Dios no le toca nada. Dios ya lo dio, pero solamente para los que creemos y queremos vivir en Cristo. Por eso Dios le mostró. Y lo cuarto que necesitamos saber es que necesitamos endulzar las aguas para poder beberlas. El mar solo se va a endulzar con la cruz, el mar completo, o sea, con el plan de redención completo de Cristo, no con una promesa. Tú no le puedes decir a una persona que nunca ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón y decirle: tu palabra dice. No, porque al mar hay que decirle: tú eres pecador. ¿Qué es lo que no nos gusta? Para primero yo aceptar a Cristo Jesús, yo tengo que entender que yo soy pecador, que no soy bueno, y que solo Dios se dignó en poner sus ojos en mí, y que gracias a Dios le pude aceptar como Señor y Salvador. Pero para aceptarle le dije: Padre, yo no tengo nada de mérito en recibir salvación, porque yo, pero algunos creen que la merecen, y peor aún, otros creen que la ganan sin Cristo, con obras. El mar se endulza solo con la cruz. Nunca nadie nacerá de nuevo si no entiende que es un pecador, si no acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso he dicho, la oración de fe
La clave de la oración de fe de Romanos 10:9, lo primero es entender que soy pecador. Y cuando llevamos a alguien a que haga la oración de fe, lo primero que tienes que decir es: reconozco que soy un pecador. Reconozco. La Biblia dice que el mayor pecado del mundo, cuando venga el Espíritu Santo, nos convencerá de pecado, justicia y de juicio. De pecado, ¿cuál es el pecado? Que no creen en Jesucristo. Ese es el mayor pecado del mundo, que no creen en Jesucristo. Y ese es el que el Espíritu Santo viene a convencer, pero todos no se van a convencer. Entonces el mar con la cruz es que se puede endulzar. Pero los que hemos nacido de nuevo en nuestra vida, que pasamos por una dificultad, es con un trozo de eso que Cristo hizo en la cruz, y es una promesa. ¿Recuerdan? 33 cosas Dios nos dio cuando nacimos de nuevo, no solo salvación, 33 cosas. Y cuando yo las sé es que digo: Señor, tu palabra dice. Y si tu palabra lo dice, Señor, yo lo creo. Solo necesito un trozo de la cruz, solo necesito una promesa para enviarla a las aguas y que las aguas se conviertan en dulces y para que yo las pueda beber y pueda ser saciada mi vida. Porque todos tenemos sed, hoy todos tenemos sed, todos, de algo. Hoy hay algo en nuestra vida que si yo dijera: tengo la varita mágica acá, ¿qué quieres? Y lo vas a tener. Yo sé que todos diríamos: yo quiero esto. Entonces todos sí necesitamos endulzar las aguas, empezando por mí, ¿cierto? Entonces entender que hoy tienes que pararte en tu vida y mirar cuál es tu sed, qué es lo que no te deja estar tranquilo, y pedirle al Espíritu Santo que te muestre, porque a veces podemos decir: no, yo creo que mi sed es tener un buen empleo. Pero podemos tener un buen empleo y no tener paz. Entonces no era el empleo. No, yo quisiera que mi esposa cambiara. Y la esposa cambia, pero el otro se vuelve peor. Entonces esa no era la sed. No siempre lo que nosotros creemos que es nuestra sed es la sed verdadera. Porque quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, trata de ponernos trabas para que nosotros confundamos nuestra sed y bebamos aguas amargas. Entonces solamente Dios sabe cuál es nuestra sed. Pero como yo no sé cuál es la sed de cada quien, lo que sí sé es que la Biblia dice que cualquier sed la calma Cristo Jesús. Eso sí lo sé. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Y ese coro tan hermoso: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, que aunque pase por las aguas no me ahogaré, que aunque haya oscuridad, con fe yo caminaré, porque tú siempre vas conmigo. Si caminamos con fe, Él va con nosotros. Tu palabra dice que en la cruz moriste por nuestras enfermedades, para darnos salvación, para darnos redención, para darnos vida eterna. Tu palabra dice que tú viniste a darnos vida, pero no cualquier estilo de vida, una vida en abundancia, una vida buena. Tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y hay un versículo hermoso en Génesis capítulo 8, versículo 22, que dice que mientras la tierra permanezca, ¿la tierra está todavía? Sí, claro, estamos en la tierra. Entonces, ¿esta promesa es para cuándo? Aquí está. Mientras la tierra permanezca, no escaseará, no cesará la siembra ni la cosecha, el frío ni el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Nunca va a faltar. ¿Que viene escasez de alimentos? La palabra de Dios dice que nunca va a faltar la cosecha. Que la ONU está preocupada porque al 2030 necesita mover su agenda para que pasen muchas cosas, porque el calor está derritiendo el otro polo
y esto está dañándola. Entonces no vamos a tener suficiente oxígeno en tanto tiempo, no vamos. Bueno, la ONU, la palabra dice que mientras exista la tierra, mientras permanezca, porque esto va a ser destruido. Entonces ahí sí creo. Cuando venga Jesús y no permanezca, esto es otra voz. Pero mientras la tierra permanezca, va a haber siembra y habrá cosecha. Siempre habrá buena tierra para poder producir a nuestra vida. ¿A qué le tememos más? ¿A las noticias? ¿O le creemos a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, y Él dijo que nos sostendría todos los días, y hasta el día de hoy nos ha sostenido. La palabra de Dios lo dice. Entonces, cuando estemos pasando por un valle, recuerda, los valles son problemas, los montes son los momentos más felices. Pero muchos cuando llegan a los montes se apartan de Dios. No sé por qué necesitamos estar en valles para estar doblando rodilla. Porque cuando llegamos a los montes, ¡wow!, creemos que Dios sació mi sed. Ya no está Dios en nuestra vida. Ya no hay tiempo para Dios. Ya no le amamos de la misma manera. Y a veces parece irónicamente como si nosotros necesitáramos tener escasez, enfermedad, problemas para buscar a Dios, y no debería ser así. Deberíamos en cualquier momento, y más en los montes es más rico adorar a Dios, ¿no les parece? Es más rico. ¿De acuerdo a la canción? Adorar a Dios, alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Cantaban. Y ellos decían, pero yo le alabo desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Ahí es donde hay un corazón más quebrantado para adorar a Dios. Pero a veces cuando todo está bien, la economía fluye, cuando en la casa no hay problemas, ¿realmente creemos que Dios estaría en nuestra vida? ¿Realmente cree que sacaríamos un tiempo para orar, para decirle, Dios, ayúdame? Yo creo que no. Por eso no le doy gracias a Dios por los problemas. Le doy gracias a Dios porque en medio de los problemas Dios nos dice, mira lo que dice mi palabra. Y yo digo, tu palabra, dice Dios. Y Él dice que enjugará toda lágrima de nosotros. Y Él dice que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Él nos va a recoger. El Señor dice que no duerme porque Él nos cuida. El Señor dice que Él no se cansa. Él dice que Él no se fatiga. El Señor dice que Él no cambia. Y si Él lo dijo, así es. Tu palabra dice. Entonces concluyo con esto y quiero invitarlos. Yo quiero que terminemos cantando esta canción nuevamente. Primero, mira cuál es la sed que tienes. Si hoy no lo entiendes, pídele a Dios, ¿cuál es mi sed, Señor? ¿Cuál es mi sed? ¿Cuál es, Dios? Yo creo que si cambiara esto en mi vida sería diferente, pero de pronto esa no es la sed. ¿Cuál es mi sed, Dios? Segundo, busca en la Biblia que habla acerca de ese problema tuyo. Hoy Google te muestra versículos acerca de qué dice la Biblia acerca de la sed que tengo. Entonces cuando lo tengas, dice Mateo, que si tú tuvieras un poquito de fe, como el granito de mostaza, si yo se los muestro acá, no lo ven, cabe aquí en mi puntica, eso es algo muy pequeño. Dice Dios que si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, le podríamos decir a ese monte. ¿Cuál es el monte? Los problemas, las aguas amargas. Quítate de aquí y échate en el mar, donde pertenece, a lo podrido, a lo dañado, a lo enfermo. Si no dudáramos en nuestro corazón, si tuviéramos fe. Y nosotros recibimos una medida de fe cuando aceptamos a Cristo. Por eso sí tenemos fe. Di, yo tengo fe, dilo, yo tengo fe. Si tú naciste de nuevo, tú tienes fe. O sea que tú le puedes decir a ese monte, quítate de aquí, al problema. No lo quiero, Padre, porque tu palabra. Ahora, ¿cómo le dice? Usted no le va a decir al problema que su esposo, quítese de acá. No, pero yo oro por él y digo, en el nombre de Jesús, sé que lo que hay aquí, ese monte se va a quitar, porque yo creo en tu palabra y yo voy a vivir tu palabra, y eso es quitar ese monte.
Decirle a ese monte, quítate. Amén.